Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Buenas noches, espero que anden muy bien. Avísenme si me están pudiendo escuchar por ahí. Buenas, profe. Sí, se lo escucha. Buenísimo, buenísimo. Buenas noches, Hola, ¿cómo están? buenas noches. Buenas noches a todos, espero que anden muy, pero muy bien. Buenísimo. Bien, ahí ya estoy viendo algunos mensajes, ya los escuché. Ahí ya vemos que estamos en sintonía. Bien, les comento un poquito acerca de cómo vamos con el curso, ¿bien? Ayer les pasé a la gente de la organización, nos pidieron el archivo compartido, digamos, donde se anotaron ustedes, tanto de forma grupal como individual, que van a tomar la responsabilidad, ¿no?, de poder hacer el proyecto. Siempre guiados por nosotros, obviamente, pero ya tienen hechos las listas. Me falta agregar a uno de los chicos que me avisó hoy a la tarde, pero de todas formas, si alguien todavía no se agregó, me puede mandar un mensaje o lo pueden hacer ustedes mismos desde ahí, desde el archivo compartido. Bien, les comento dónde estaba eso, porque puede ser que nos hayamos olvidado desde la última vez, pero dentro de nuestra carpeta del material de la comisión, hay una subcarpeta que se llama armado de grupos y ahí van a encontrar una hoja de cálculo donde se les pide los datos, digamos, el nombre, el apellido, la cantidad de horas de las que disponen, el proyecto que eligen y si lo hacen de forma individual o grupal, ¿bien? Eso más que nada para que lo vayan viendo. Voy a agregarle un par de columnas a ese cuaderno o a esa hoja de Excel, donde voy a poner unas fechas para que ustedes vayan poniendo cómo van avanzando en los proyectos, ¿ok? Y que puedan ir viendo hasta cómo van avanzando y hasta dónde van llegando. Quizás lo haga por semanas, a partir desde hoy, y todos los sábados sea el día que ustedes tengan que completarlo, ¿bien? Para ver cómo es que van avanzando. Hasta la semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de eh, archivos, vimos un poco de excepciones y bueno, por pedido de algunos de ustedes, pues de forma privada y en el grupo, vamos a pasar el coloquio para el día jueves, ¿ok? Lo vamos a hacer en la última parte de la clase, ¿sí? Bueno, hoy ya tenemos que comenzar con un tema nuevo, pero muy importante dentro de todo esto, que es bases de datos. Bien, si ustedes entran a la plataforma, van a encontrar en la parte de documentos, déjenme que ponga la vista de alumnos desde aquí, pero en la parte de documentos ya tendrían que tener habilitado el módulo número 6. Bien, ahí cambio a vista estudiante. Aquí, perfecto. Van a encontrar el módulo número 6. Este está dividido en tres subcarpetas y un archivo ahí que anda suelto. Y vamos a tener 2 semanas, esta semana y la que viene, para poder trabajar sobre bases de datos dentro de Python. ¿Okay? La idea es que ustedes se lleven una aproximación de cómo hacer un CRUD en una base de datos, cómo crean ustedes sus propias bases de datos. Vamos a utilizarla dando el ejemplo del Cinemark, del Supermark, pero van a ver que ese mismo conocimiento, si se lo pone en funciones o si se lo pone en una clase, después se lo puede derivar a cualquier otro sistema, ¿no? Si están pensando en aplicarlo en ese, pero ya tienen alguna otra idea donde lo quieran llegar a llevar, van a ver que es bastante extrapolable. Bueno, les muestro un poquito. Dentro del módulo número 6 van a encontrar bases de datos, ¿sí? Y como les decía, están divididos en tres subcarpetas. Hoy vamos a ver esto del primer tema de base de datos y un poquito acá tenemos un poco acerca del trabajo práctico. Nos dieron un trabajo práctico, una base de datos para practicar y un poco de teoría. Hoy vamos a ver nuestra primera introducción a teoría, para que nos pongamos en contexto todos, y vamos a tirar nuestros primeros comandos en Python utilizando SQLite. Bien, crear la base de datos, crear las tablas, rellenarlas, darle algún tipo de formato. ¿Sí? Siguiendo los que se conocen como diagramas de entidad de relación, ya los vamos a ver en un ratito. Es muy importante que, ya saben, cualquier duda que tengan, me frenen en cualquier momento que lo consideren ustedes necesario, para que lo volvamos a explicar, porque bueno, les voy a ir comentando un poco acerca de esto. Yo en la carpeta nuestra del material, en el módulo 6, ya les dejé separado esto en primer tema
tienen tanto el PDF con el que vamos a trabajar hoy de la teoría, y les dejé también, buenas, Joana, y les dejé también dos diagramas de entidad-relación, que son tanto el de Cinemark como el de Supermark, ¿bien? Pero los vamos a ver al final. Si llegamos con el tiempo, vamos a charlar un poquito al final sobre qué es esto de los DER que yo les dejé ahí. De momento, vámonos por el lado de la teoría, vamos a ponernos todos en contexto, en tema. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Llegamos al módulo 6, terminamos de ver excepciones, empezamos a ver archivos, y con los archivos ganamos una skill muy importante, que era esto de empezar a tener persistencia de nuestros datos, ¿sí? Es decir, nuestros programas se acababan y esos datos que nosotros queríamos recopilar, recolectar o simplemente guardarlos en algún lugar, los teníamos. Bien, no se desaparecían o no se eliminaban porque estaban almacenados solamente en la memoria, sino que creamos un archivo. Habíamos visto un archivo TXT de texto plano, un archivo CSV, separados, valores separados por coma, o unos archivos JSON, ¿bien? Cualquiera de esos que ustedes quieran utilizar ya tenían un formato de archivo con el cual iban a poder tener persistencia de los datos. Eso es algo muy importante, es algo muy bueno, pero después se dieron cuenta que, ¿qué pasaba? Nosotros, cuando llegan estos archivos a salvarle la vida a los programadores, porque podían guardar los datos, se dan cuenta que, ok, algunos programadores hacían un archivo de texto plano con un formato, ok, y por ejemplo, alguien decidía ponerle nombres, apellidos, DNI, todos los datos que recolectaba de una persona, y los metía en cierto orden, ¿sí? Y resulta que les ponía un espacio de más, un espacio de menos, los separaba los valores por un punto, por una coma, por un guión, y ya de un programador a otro eso cambiaba. Bien, entonces llegan a salvarnos un poquito las bases de datos en varios aspectos de cómo almacenamos los datos que nosotros queremos guardar de nuestros sistemas, ¿sí? Para eso vamos a ver un poquito de qué se trata, cuál es el concepto de estas bases de datos. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Que son las más utilizadas, sí, diría que casi el 70%, si no me equivoco, de las cosas, están hechas con este tipo de bases de datos. ¿Y qué es el lenguaje SQL? Hoy vamos a ver la parte 1, esto el lenguaje SQL es como un lenguaje más, digamos, pero es un skill muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que conocemos a estas bases de datos o a estos bancos de datos, tenemos un conjunto de datos que vamos a tratar de darle persistencias, pero que están todos relacionados bajo un mismo contexto, ¿sí? Primero eso, nosotros cuando hablamos de una base de datos, estamos hablando de qué es la base de datos que representa a tal sistema, ¿ok? Por otro lado, esa base de datos tiene que tener un orden. Es decir, nosotros vamos a encontrar en una base de datos la forma en la que estén ordenados todas las cosas que nosotros queremos. Bien, ya vamos a ver que existen tablas, existen columnas y que vamos a poder acceder a datos dentro de ellos. ¿Por qué tienen que estar ordenados? Porque de algún modo, es decir, de este modo sistémico, nosotros tenemos que después poder hacer recuperación, es decir, traer esos datos, poder analizarlos y volverlos a devolver si es necesario, ¿ok? Es decir, actualizarlos. Si esto no está ordenado, va a ser como si tuviéramos un archivo, ¿ven? Que es lo que les hablaba hace un rato. En cambio, la base de datos le provee al programador un formato estándar, si se quiere llamar, en la que estos datos están ordenados de un modo sistémico, para que lo puedan después manipular, ¿sí? Hoy en día existen muchísimas, ¿bien? Muchísimas formas, como habla acá, de base de datos, pero cuando nosotros pensamos en bases de datos, por ahí ya se nos viene a la cabeza esto de que una base de datos es simplemente algo que está en una computadora, ¿bien? Pero no se olviden que el concepto de base de datos es esto, digamos, es un banco de datos, un conjunto de información que está perteneciente a un mismo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier lugar donde nosotros encontremos datos ordenados que pertenezcan a un contexto, van a ser una base de datos. Y acá hay un ejemplo muy antiguo, si se quiere, pero fíjense, tenemos desde una biblioteca, ¿ok? Hasta los vastos conjuntos que hice acá de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Si vamos a un banco, si vamos a una app de citas, si vamos a una red social, si vamos a cualquiera de estas aplicaciones que tenemos hoy en día y que nosotros utilizamos,
guardan nuestros datos, y para ellos estos datos que están guardando y almacenando son el oro o el futuro, ¿no? Sí, si se quiere llamar el nuevo petróleo, digamos, de estas compañías. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de que las bases de datos son el producto de la necesidad humana, de poder almacenar esta información, ¿por qué? Porque hasta ahora nosotros veníamos haciendo los programas, cuando empezamos a ver archivos vimos una forma que era crucial, digamos, esto de poder guardar y que nuestros datos tengan persistencias. Porque ¿qué trata de hacer la persona? Preservarlo contra el tiempo, es decir, guardarlos, que tengan una continuidad, y sobre el deterioro. Imagínense que si estas personas el mismo concepto que nosotros guardamos de datos, lo tienen, por ejemplo, en hojas de papel y los guardan en archiveros, como habíamos visto en un principio, eso es una base de datos, tiene cierto orden, están todos relacionados con un mismo contexto. Ahora, no va a poder, si se quiere, va a durar un tiempo, pero la hoja de papel en algún momento va a sufrir un deterioro y por lo tanto no va a poder preservar contra el tiempo toda esa información que estuvo almacenando. ¿Bien? Por otro lado, si nosotros lo podemos guardar en una base de datos informática, vamos a ser capaces de sobrellevar estos contratiempos, ¿no? Para eso, nosotros contamos con el DBMS, que es el Sistema de Gestión de Bases de Datos que tenemos. ¿Bien? ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Esto es el que se va a encargar de hacer el manejo de toda la base de datos y se lleva a cabo mediante estos sistemas de gestión. ¿Qué es lo que hacen? Actualmente, o hoy en día, están todos digitalizados y automatizados. Nosotros, creo que, a ver, si alguien viene del curso de Java, estuvimos viendo un poquito acerca de MySQL. Si otras personas conocen algún otro gestor, bienvenido sea, lo pueden mencionar. Pero es el programa informático que se encarga de que nosotros podamos acceder a la base de datos sin tener, si se quiere, muchos conocimientos en sí de base de datos, pero sí de cómo manejar o gestionar un programa, ¿no? ¿Qué nos permiten hacer? Nos permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de información. ¿Qué es lo bueno de esto? Almacenamiento ordenado necesitamos para que después esta recuperación de la información sea rápida. Si nosotros tenemos una base de datos ordenada de forma sistémica, vamos a ser capaces después, a la hora de hacer consultas sobre los datos, de tener una mayor velocidad de respuesta de este gestor de base de datos, ¿no? Aquí es donde se halla el principio mismo de la informática del que se habla. Nosotros, imagínenselo acá, tenemos un disco donde están guardados nuestros archivos y ahí están metidos todos nuestros datos, ordenados de alguna forma para que después a la hora de hacer consultas podamos acceder a ellos sin ningún tipo de problemas. ¿Bien? ¿Qué tipo de bases de datos existen hoy en día? Tenemos muchas bases de datos de distintos tipos y aplicadas a distintos sistemas, ¿ok? Ahora, cuando nosotros queremos tener una que sea capaz de darnos una organización específica, vamos a ver o va a depender de cómo pretenda la organización utilizar estos datos. Por un lado, fíjense, tenemos estas bases de datos relacionales. ¿Qué es lo que tenemos en una base de datos relacional? Si estuvimos viendo un poquito acerca de estos archivos CSV, ¿se acuerdan que eran muy parecidos a las hojas de cálculo? Bueno, las bases de datos relacionales no es lo mismo, pero se puede tener el concepto de que tenemos por un lado un conjunto de tablas, ¿bien? Que cada tabla va a representar a una entidad de la que nosotros queramos tomar información o datos, ¿bien? Luego, estas tablas dentro van a tener filas que van a ser cada uno de los registros que yo tengo sobre esas entidades, ¿bien? Y por otro lado, en cada fila van a haber columnas que son los campos, es decir, exactamente los datos que yo quiero recolectar. ¿Ok? Entonces, tenemos que cada registro, es decir, cada fila, tiene un número de ID, una identificación única, que va a ser su clave, ¿bien? Su clave primaria. Y las columnas de las tablas contienen estos atributos de los datos. Es decir, nosotros vamos a tener, si se quiere, una tabla, como veníamos viendo hasta la semana pasada. ¿Se acuerdan estas hojas de cálculo?
donde la primera columna de cada fila va a tener un identificador y el resto van a ser todos los atributos que nosotros queramos tomar de esa entidad, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Esa es una, son las bases de datos relacionales, son las más comunes hoy en día. Luego tenemos bases de datos orientadas a objetos, donde se trata al almacenamiento de estos datos como objetos de programación, ¿sí? Donde tienen sus atributos, pero aparte de eso también tienen métodos que te permiten hacer cosas sobre la base de datos. No son muy comunes, pero hay un estudio, digamos, muy grande que pretende hacer que todo, como se hizo con la programación, que todas las bases de datos en algún momento pasen a ser orientadas a objetos. Es medio difícil porque hoy muchas de las cosas ya están avanzadas en bases de datos relacionales y sería un cambio muy grande, ¿no? Pero bueno, se dio en su momento con la programación. No se sabe qué es lo que puede pasar el día de mañana con esto, ¿no? Por otro lado, tenemos bases de datos distribuidas que simplemente van a ser bases de datos relacionales, ¿ok? Tablas, y dentro de tablas tenemos filas y columnas, pero que están distribuidas en diferentes puntos geográficos, si se quiere, y después necesitan conectarse a una red de telecomunicaciones para poder hacer consultas entre ellas y enviarse datos y ese tipo de cosas. Y por otro lado, no muy comunes están las bases de datos no SQL, que no traen el concepto de relación para almacenar sus datos y tienen un concepto totalmente diferente a la hora de hacer recuperación de un registro, ¿sí? Estas son algunas de las más comunes que existen hoy en día. Nosotros acá a lo largo del curso vamos a hablar mucho y vamos a centrarnos en las bases de datos relacionales. Son las mejores con las que se puede comenzar por la forma en la que nosotros la interpretamos, ¿no? El concepto es bastante fácil de traer hacia lo que nosotros imaginamos como una relación. Por último tenemos, bueno, acá tenemos diferentes gestores de base de datos. Tenemos MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres SQL, MongoDB y SQLite. A lo largo del curso nosotros vamos a estar trabajando con SQLite, pero Python tiene su driver, se le llama, para poder hacer tanto consultas como crear bases de datos en los otros diferentes gestores, ¿sí? SQLite lo que tiene, o la practicidad que tiene, está en cómo trata los datos, cómo trata las tablas, y que se puede meter directamente SQL puro en una consulta y nos va a permitir de forma rápida con Python hacer cosas en una base de datos, ¿sí? Las otras, MongoDB, MySQL, PostgreSQL y SQL Server, tiene cada una su particularidad. Va a tener, por ejemplo, en SQL Server tiene las consultas normales, pero le ponen algunas cositas extras ahí. O sea, las consultas hay que adaptarlas a el server de SQL, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar nosotros SQLite para poder hacer nuestro sistema, tanto el de Cinemark como el de Supermark, por la practicidad que tiene, ¿no? De todas formas, ya les digo que no es el único, porque por ahí pueden llegar a pensar que como nosotros trabajamos con este, es el único con el que se puede trabajar. No, MySQL es la base de datos más utilizada a lo largo del mundo, es open source y la mayoría de las cosas están hechas bajo este concepto, ¿no? Del gestor de base de datos hecho con MySQL. ¿Qué es lo bueno? Que la proximidad entre MySQL y SQLite que nosotros vamos a ver es simplemente un cambio entre los tipos de datos y algunas cosas más. Bien, es lo más parecido, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda de lo que estuvimos charlando, de lo que estuvimos viendo? ¿A alguien le causó alguna inquietud, algo de lo que dijimos? No, profe. ¿Vamos bien? Sí, Ok, sí. vamos a ir viendo entonces. Quiero buscar una cosa para tenerlo en la cabeza nosotros, pero a ver si sale alguna imagen buena para que podamos tenerlo en la cabeza. Bien. Fíjense, nosotros cuando vayamos a armar estas bases de datos, lo que vamos a tener es más o menos algo como lo que tenemos aquí.
Fíjense. Creo que esta es la imagen con la que podrían llegar a trabajar en sus cabezas. ¿Dónde está? Ay, creo que está demasiado abajo. Sí. Ok, nos podemos quedar con esto de aquí, fíjense. A la hora de nosotros armar una base de datos, vamos a tener filas y columnas dentro de una tabla, ¿ok? Y va a tener más o menos este formato, esto que les estoy mostrando acá. Esto es para que tengan la imagen mental de qué es lo que vamos a hablar ahora en un momento, ¿sí? Pero fíjense, nosotros tenemos dentro de una base de datos de este tipo relacional, que es la que nosotros vamos a ver, el término de una tabla, ¿bien? Entonces, ¿qué es una tabla para nosotros? Nosotros vamos a definir a una tabla como los objetos, habla acá, o las estructuras que contienen los datos organizados. A través de adentro de cada tabla van a estar organizados en forma de filas y columnas. Estas tablas se pueden comparar con una hoja de cálculo en Excel. Ven que si yo les muestro esto de aquí, de la derecha, esto que tenemos acá es una tabla y es muy parecido a una hoja de cálculo de Excel. ¿Cuál es la particularidad que tiene una tabla? Que se va a encargar de separar estos datos tanto en filas como en columnas, pero cada tabla va a hacer referencia a una entidad, se lo suele conocer. ¿Qué es esto de las entidades? Van a ser los objetos del sistema o del mundo real, de los cuales nosotros queremos recopilar esos datos. ¿Bien? ¿Qué puede ser una tabla? Una tabla puede ser una persona, ¿bien? Eh, Tengan en la cabeza el concepto de objetos, de programación orientada a objetos que habíamos visto, porque hay una relación muy finita entre estas dos cosas. ¿Sí? Bueno, estas tablas, como les decía, van a ser los objetos tanto del sistema y las entidades del sistema como de la vida real de las cuales nosotros queremos tomar datos. ¿Sí? Entonces, si vemos la tabla esta que tenemos como ejemplo aquí, vemos que, por ejemplo, acá tomó nombre, apellido, edad y código postal y está tomando registros de personas, ¿verdad? De personas, esto podrían ser alumnos, podrían ser clientes, podrían ser gerentes, fíjense, administradores, algo es cualquier cosa de lo que yo quiera tomar datos se va a convertir en una tabla, ¿ok? Ahora, dentro de cada tabla tenemos dos cosas. Estas tablas están compuestas por campos y registros, ¿bien? Un campo se va a referir a el nombre de la columna, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que yo cuál es el dato que yo estoy pidiendo de cada registro? Fíjense, si vamos así en bruto, vamos a hablar primero del registro. ¿Por qué? Este registro se va a referir a cada fila que conforma la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Son todos los registros que yo voy a tomar de esa entidad en la que estuve pensando. Dicho de otra manera, son los datos y registros que almacenamos. ¿Ok? Fíjense que si hablamos de registros, van a ser, por ejemplo, un registro es esto de aquí, ¿ven? Una fila. Todo eso que está ahí es una fila, que es un registro dentro de mi base de datos. ¿Sí? Ahora, los campos van a ser estas columnas que nosotros vemos acá. Por ejemplo, acá la columna nombre, la columna apellido, edad, código postal. Y un campo en particular de un registro es el dato ese que yo quiero tomar. Por ejemplo, si me interesa el campo código postal del registro Roger que tenemos aquí, estaría refiriéndome exactamente a esto. ¿Sí? Hasta aquí. Esta parte, ¿queda alguna duda? Avísenme porque si no buscamos alguna otra imagen o algo con lo que quede un poquito más claro. A ver. Avísenme ahí. Cualquier cosa, sí lo volvemos a ver. Ok, ok. Bueno, entonces, sabiendo que cada tabla va a representar a una entidad y que dentro de esa tabla va a existir un registro, ¿ok? Que se va a encargar va a ser el registro que nosotros almacenemos de cada una de esas entidades, ¿sí? Y dentro de cada registro va a haber muchos campos que son los atributos que nosotros queremos de
ese registro, ¿sí? Son los datos que nosotros queremos tomar de ese atributo. En algunas cosas sí pueden ser, me hacen recordar, las variables puntero. En algunas cosas sí, pueden llegar a tener ahí cierta concordancia. Ahora miren, a continuación tenemos un ejemplo de una tabla. Fíjense que los campos están acá separados por columnas, ¿ven? Nombre, apellido y edad. Así, uno detrás, una columna al lado de la otra. Y los registros son todo esto, digamos, es toda esa fila, ¿sí? Entonces, si yo me estoy refiriendo al registro Franklin, este de aquí, estoy refiriéndome al dato nombre, al dato apellido y al dato edad de todo este registro, ¿sí? Entonces tenemos por un lado los campos, que van a ser las columnas, y por otro lado los registros, que van a ser las filas, ¿sí? De las entidades que nosotros queramos tomar los datos. ¿Qué van a hacer o dónde se van a encontrar esas entidades? Son las tablas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más. Tenemos que, esto sí es importante, que cada fila va a ser un registro único. Dentro de una base de datos relacional no puede haber repeticiones, ¿ok? De filas. ¿Por qué? Se supone que cada fila, ¿sí? Acá no está representado exactamente de esta manera, pero cada fila tiene un atributo que es el identificador del registro, que le vamos a llamar atributo primario, ¿sí? O la llave primaria de ese registro. Y que cada columna es un campo dentro de ese registro, ¿bien? Es decir, cada columna es un campo dentro de la fila S. Acá vemos cómo estas tablas van a permitir organizar a nosotros la información en algo que nosotros, o que para nosotros, después de tanto uso con las máquinas, se nos hace más sencillo, que es algo muy parecido a las hojas de cálculo, ¿bien? ¿Cuál es la ventaja, pensarán ustedes, de si existe en esta hoja de cálculo, de meter esto en una base de datos? Si es, el formato es más o menos parecido, ¿ok? Bueno, donde va a estar el cambio entre poner todo esto en una hoja de cálculo y meterlo dentro de una base de datos, está en la obtención de los datos, es decir, cómo yo después hago consultas sobre los campos y los registros que yo estuve almacenando en esa base de datos, en cada una de mis tablas, y este proceso se lo conoce como la lectura de los datos, ¿bien? O sea que si algún día le preguntan por qué no utilizan Excel y utilizan una base de datos para almacenar sus datos, le responden que es mucho más sencillo recuperar la información, ¿ok? Recuperar esos datos. Existe todo un lenguaje que vamos a ver en un momento de consultas a partir de las bases de datos. Bueno, pero ¿qué es una base de datos relacional? Nosotros hasta ahora venimos hablando de la estructura, ¿verdad? De la forma que tiene que tener la base de datos. Pero dijimos que nos íbamos a concentrar particularmente aquí en una base de datos relacional. ¿Bien? Estas bases de datos relacionales, primero, son las mejores con las que se puede comenzar, y segundo, que son las más utilizadas dentro del mercado. O sea, muchos de los sistemas, muchísimos, por no decir todos de los sistemas, tienen por detrás una base de datos relacional que se encarga de hacer las transacciones de su sistema, ¿sí? ¿Dónde está el concepto? Esto se basa en una idea sencilla de poder crear relaciones. Acá le habla entre los conjuntos de datos, ¿ok? Pero nosotros vamos a hablar esto entre los conjuntos de datos, entre las tablas o entre los objetos también, ¿ok? Cada relación es también una tabla. Esto lo vamos a obviar por un momento, pero nos habla acerca de que cada relación es una tabla. Y dice, cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidos como tuplas y campos. ¿Qué es esto de la relación dentro de la base de datos? La semana que viene vamos a ver un poco acerca de las claves foráneas y cómo generar relaciones entre tablas, pero hoy estaría bueno que se lleven al menos el concepto de cómo generar tablas propias, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de qué es esto de la relación. Imagínense que ustedes van por algún motivo a comprar, no sé, van a Mercado Libre y se quieren comprar un producto, ¿sí? Cuando ustedes compran ese producto, dentro de la base de datos queda registrado quién fue la persona que hizo la última compra de ese producto, ¿bien? O quién compró tal producto. Entonces, eso de quién fue la persona que compró tal producto es una relación entre
el registro del producto que se compró y el registro de la persona que compró el producto. Eso que se ve ahí, esa anotación, es una relación entre dos tablas o entre dos objetos dentro de un sistema. ¿Se entiende? Entonces, así como ese, hay muchos ejemplos de aplicaciones. ¿Por qué? Nosotros dentro del supermarket, ¿qué tenemos? Va a haber personas o clientes que se van a encargar de comprar productos. Dentro del Cinemark tenemos clientes o espectadores que van a ser quienes reserven una entrada. ¿Sí? Entonces, esa relación está, o ustedes la pueden pensar como quién hizo tal cosa dentro de mi base de datos, o cómo interactúan también dos tablas o dos conjuntos de datos diferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de tener esto formados por relaciones? Que después a la hora de interpretar lo que se llama un diagrama de entidad-relación, esto se lo pongo en el chat para que después lo puedan buscar, así, van a ser capaces de poder simplemente con ver el diagrama de entidad-relación saber cómo funciona el sistema. ¿Ok? Hay todo esto es todo un área que es la gente que hace que se encarga de hacer el manejo de bases de datos, ¿bien? Es un perfil más dentro del todo el mundo IT, digamos, de la informática, y se paga bastante bien también, ¿ok? Así que si a alguien le interesa y quiere ser y perfeccionarse en esto, es algo pero muy bien pagado. Los gestores de bases de datos, los administradores de bases de datos, perdón, ¿ok? Bueno, hablando sobre las relaciones, vamos a ver de esto. ¿Dónde nosotros encontramos estas bases de datos relacionales? Dentro de todas estas existen muchos sistemas gestores de bases de datos, o fíjense cómo les llaman aquí también motores de bases de datos. eh, no del todo los backends. Los backends hacen programación que también se encarga o sea, el backend hace tanto consultas como toda la estructura lógica que está detrás del sistema. O sea, si vos tenés que armar tanto funciones como clases y todo lo que sea para que eso funcione, eso es un backend, digamos. Haces toda la parte de programación que va detrás. Te podés encargar de hacer las consultas a la base de datos, pero del que yo hablaba es del administrador de base de datos, que es un perfil que se encarga tanto de hacer backup, de hacer consultas, ya preparar, digamos, las consultas para que los backends las consuman nada más, las agarren y las pongan en sus sistemas. Se encargan de la parte de seguridad. Dentro de base de datos, yo les mencionaba hace un ratito que hoy es el nuevo petróleo, digamos, de las empresas. Entonces, gracias a esto de seguridad en base de datos, ese perfil se potenció mucho, ¿no? Y también se encargan de poder conectar o una base de datos que está en un motor con sistemas que se encuentran en otros tipos de motores, ¿no? Entonces, los backends son un poco más generales, hacen un poco más de cosas. El administrador de base de datos es puramente base de datos, todo lo relacionado con la base de datos. Bueno, fíjense, esto es lo bueno que les hablaba hace un ratito. Vimos que Python creció un montón a lo largo de los años y esto nos permitió a nosotros que muchos de estos motores de base de datos salgan al mercado. Y hoy muchas empresas ofrecen sus servicios de motor de base de datos, de gestor de base de datos. ¿Y qué es lo bueno? Algunos son muy, pero muy buenos. Por ejemplo, SQL Server, MySQL, pero tienen una limitante de, mira, si vos vas a hacer cosas para hobbyistas o para empezar a aprender o lo que sea, tienes toda la suite de desarrollo, pero si vas a empezar a hacer productos con nuestro motor de base de datos, tenemos una versión pago, ¿ok? ¿Por qué? Por lo general, estos de las versiones pagos le incluyen soporte, que una persona se dedique a hacer también la parte de seguridad dentro de su base de datos, que se dedique a hacer toda la parte de backend, perdón, de backup de datos, es decir, que puedan tener un respaldo, ¿sí?, de su base de datos cuando todo el sistema se muere, se cae y ya nadie puede levantarlo. Bueno, hay una persona que se encarga de hacer esto. Bien, nosotros vamos a trabajar con SQLite, que es un motorcito pequeño,
pero que tiene todas las funcionalidades que tiene un motor de base de datos de estos pagos, ¿sí? Y van a ver que todas las cosas que aprendamos van a ser muy extrapolables después a cualquiera de estos, a SQL Server, a Oracle, a MySQL, PostgreSQL, y bueno, nosotros nos vamos a encargar de hacerlo con SQLite. Todo lo que nosotros aprendamos acá, van a ver que después, entre Python y otro motor de base de datos, solamente va a haber un driver que van a tener que descargar o lo que sea, y hacer que se conecte con sus diferentes motores. Y van a ver que una consulta que yo tire en SQLite me puede servir para hacerla con MySQL, simplemente pasándosela a ese driver, ¿no? Entonces, por eso empezamos con SQLite y lo vamos a utilizar. Para nosotros, dentro de esto de las bases de datos relacionales, tenemos algunas particularidades. En Python, es lo que les hablaba hace un ratito, cuenta con módulos libres y programas conectores. Bien, estos son los drivers para poder comunicar una base de datos, que está, por ejemplo, en MySQL, con todo mi lenguaje de programación escrito en Python. Bien, ¿por qué? El motor de base de datos, nosotros acá vimos dos ejemplos muy chiquititos. ¿Ven? Esto que está acá tiene 3 registros, 4 campos, y es algo pequeño. Normalmente, una base de datos es algo con una buena cantidad de tablas, una buena cantidad de campos, una buena cantidad de registros, que nos permiten a nosotros poder almacenarlos en archivos, como lo veníamos haciendo hasta ahora, y simplemente nos va con un motor o con un gestor de base de datos permitirnos hacernos de esa manera, ¿no? Fíjense, a pesar de que son diferentes, yo hablaba de MySQL, SQL Server, todo esto que habíamos visto hace un ratito, hay algo que tienen en común, ¿bien? Todos estos. Que es el lenguaje de consultas con el que ellos trabajan por debajo, ¿sí? Todos los gestores o todos los motores de base de datos, si bien están hechos por diferentes plataformas y por diferentes empresas, todos, el motor y el gestor, para nosotros el gestor, acá lo pusieron como que sí, creo, en alguna de las diapositivas, así que si es por eso la pregunta, creo que lo pusieron como que sí, ¿ves? Sistema gestor de base de datos o motor de base de datos. El gestor de base de datos aloja al motor, digamos. Es como que ahí adentro hay algo que está haciendo cosas. Bueno, el gestor es toda la interfaz que te va a permitir a vos trabajar con el motor de la base de datos. Sí, hay una diferencia entre las dos cosas, pero bueno, normalmente se lo suele poner así como lo largaron aquí. ¿Sí? Bueno. Eh, Fíjense, bueno, como les hablaba, Python tiene algunos módulos libres y estos programas conectores que nos permiten poder comunicarse entre diferentes gestores, y que para ustedes pasar entre uno y otro no sea difícil, digamos, sea algo sencillo y que sea una tarea que hacerlo en un motor o en un gestor de base de datos, después lo puedan aplicar en cualquier otro, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que utiliza? Python tiene una muy buena aceptación con esto de el lenguaje SQL. ¿Qué es esto del lenguaje SQL? Yo hace un ratito les mencionaba que por qué nosotros guardábamos nuestros datos en bases de datos y no en hojas de cálculo, ¿sí? Esto básicamente es por la forma en la que después nosotros vamos a poder recuperar esos datos. SQL es un lenguaje de consultas estructuradas, se lo llama, que nos permite a nosotros realizar consultas y modificaciones en cada uno de los registros que están almacenados en nuestra base de datos. ¿Bien? Pero piénsenlo a SQL como que es un lenguaje propio de las bases de datos, ¿sí? Es un lenguaje más. Python tiene algunas librerías, algunos módulos, como estábamos hablando, para poder hacer cosas entre SQL y Python, ¿sí? Pero hoy en día mucho a ver, ¿cómo se llama esto? De las entrevistas, digamos, que te piden para hacer trabajos, te piden que SQL sea un requisito, o sea, que sí o sí tenés que tener. No es como que, mira, podés o no podés saber SQL. Normalmente eso quedó como que, los programadores sí o sí tienen que saber SQL. Es un lenguaje más, ¿bien? Y es un lenguaje pura y exclusivamente para trabajar con consultas a bases de datos, ¿bien? Entonces, sabrán que una vez que los sistemas se hacen más profesionales,
todo está hecho con base de datos y las empresas normalmente piden que los programadores tengan cierto conocimiento en este tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, es el más utilizado en esto de las bases de datos relacionales. Tenemos este SQL. ¿Y qué es lo bueno? Que este lenguaje para nosotros va a abarcar muchísimo contenido. O sea, vamos a poder hacer muchas cosas. Crear nuestras bases de datos, crear nuestras tablas, completar, es decir, almacenar registros, modificarlos, eliminarlos. Todo eso lo vamos a hacer a partir de esto que es SQL. Y en este módulo, ¿de qué nos vamos a encargar? Vamos a ver algunas consultas básicas que después ustedes las pueden ir modificando un poco para utilizar SQLite con nuestros scripts de Python. ¿Okay? Vamos a escribir un poco de Python, adentro va a tener algunas consultas de SQL y esto nos va a permitir impactar o hacer cosas sobre nuestra motorcito o nuestras bases de datos sobre SQLite. ¿Bien? Vamos a ver. Este es un primer ejemplo de consultas en SQL, ¿sí? A la hora de querer crear una tabla, o sea, esto que tenemos acá, esto así es SQL. Nosotros, si quisiéramos crear una tabla, simplemente ponemos la instrucción create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis, fíjense, vamos a ir poniendo cada uno de los atributos que van a ser estos campos, ¿verdad? Que yo quiero almacenar de esa tabla. Por ejemplo, si la tabla es, yo estoy refiriéndome a la tabla artículo, me interesa un código, una descripción y un precio. ¿Ven? El nombre de la tabla, artículo. Y ahora, cada vez que yo defino con un create table y el nombre de la tabla uno de estos campos, tengo que ponerle el tipo de dato que va a tener o que va a contener ese campo. Bien, por ejemplo, el código va a ser un integer, ¿sí? El descripción va a ser un tipo de campo texto y el precio va a ser un tipo de campo real. Entonces tenemos código como entero, descripción como un string, si se quiere, de Python, y precio como un flotante, ¿bien? De Python. Acá es importante que lo pongan en esta forma, digamos, código, y si están refiriéndose a los enteros, integer, si se están refiriéndose a texto, un text, y si se están refiriendo a los flotantes, un real, ¿bien? ¿Qué es lo que nos da esta primera, el código este del que está hablando acá, que dice primary key y auto increment? ¿Bien? Primary key es lo que nos va a permitir a ustedes identificar a cada registro como único, ¿sí? Por ejemplo, acá dice artículo, código y un entero que va a ser su llave primaria. Entonces, acá, por ejemplo, código 1 va a tener la descripción y el precio del artículo con código 1. ¿Sí? Y ese código es la llave primaria, es decir, la forma en la que después ustedes pueden identificar a ese artículo. ¿Sí? Si ustedes después llaman, no es lo mismo artículo 1 que artículo 5 que artículo 100. ¿Sí? Esa va a ser su identificador. Y autoincrement es una cláusula, digamos, una parte más que se le agrega a esto de las llaves primarias. Claro, este sería como el ID, el identificador, el código. Primary key se lo pone así de esta manera para hacer referencia a que es el ID, el ID que, si es que lo conocen así, como el identificador de la tabla, el identificador del registro, perdón. ¿Bien? Entonces, en este caso es el código con el que ustedes van a poder saber a cuál artículo están haciéndole la consulta. ¿Se entiende? Para esto es lo del primary key. Y el auto increment es porque muchas veces nosotros no le vamos a ir diciendo, ah, mira, pásame el ID 1 o cada vez que vos vayas cargando un artículo vas a ir cargándole código 1, código 2, código 3 a mano. Directamente cargas la descripción y el precio y esto se va a ir auto incrementando. ¿Sí? Esto normalmente empieza en 1, sí. Y no recuerdo si vos podías decirle en cuál comenzar, porque hay un problema con el autoincrement, si es que vos quisieras hacer esto. Imagínate que si vos podés decirle dónde comenzar a este autoincrement, y vos tenés identificador, y tenemos, por ejemplo, esta tablita que está acá, y tenés identificador 1, 2 y 3 para estos registros, ¿ves? Así. Y después vos le decís que querés hacer que el autoincrement comience en 2, pero vos ya tenés el campo 2, ya existe. ¿Sí? Entonces,
Ese autoincrement lo que hace es, mira, yo voy agregando cosas, fijándome cuál es lo último que agregaste simplemente. Y le agrego uno, le sumo uno. ¿Sí? Y no te permite cambiar, yo que sepa, entre, o por lo menos no lo hice hasta ahora, en cuál es el código, a menos que se lo mandes manualmente, ¿no? Pero este autoincrement, si vos no se lo mandás, lo coloca al final de la tabla, digamos, es el último registro. El que tenía más uno, siempre. Eso para no pisar un registro que ya existía. ¿Por qué? Es muy importante que acá sepan que no puede haber dos registros con esta primary key. Porque si estamos hablando que el identificador es el ID, digamos, con el que ustedes van a identificar ese registro, no se va a poder, no se va a poder tener dos códigos 1, por ejemplo, o dos códigos 2, así. ¿Se entiende? No hay ID igual a 0 con autoincrement. No estoy seguro, a ver. No, creo que directamente, si vos lo pones así, con autoincrement, ya empieza en 1. Sí, sí, ya empieza en 1, digamos. Esto porque el lenguaje de SQL es no es como, no es Python, digamos, ni tampoco es Java, ni no es ningún otro lenguaje. Es algo que está hecho pura y exclusivamente para bases de datos. Entonces, por ahí cuando pasábamos entre Java y Python, decíamos, ah, mira, un for en Java empieza en i igual a 0, por ejemplo, y un for en Python empieza en i igual a 1. Esto creo que es al revés, ¿no? Pero entre lenguaje y lenguaje iban cambiando. Acá directamente vieron que no tenía mucho sentido el registro ID 0, entonces lo empiezan desde 1, digamos. ¿Sí? Si vos le cambias el tipo de registro, si no es un integer, esta primary key, creo que puedes darle otros valores. ¿Sí? Pero tenés que tener cuidado que nunca se repitan. Bien, cuando es un integer y le pones que se autoincremente, lo hace de forma sencilla. Ya se encarga el programa, digamos, de hacerlo. Bueno, esta sería la forma en la que nosotros vamos a crear nuestras pequeñas tablitas. Para este caso tenemos el del artículo, ¿bien? Si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, la tabla producto, podríamos poner, esto sí no se olviden, el primer atributo que ustedes colocan a la hora de crear una tabla, es muy conveniente ponerle como un integer, primary key y autoincrement. Por esto de que les digo, digamos, de que al nombre que le pongan a ese campo, a esa columna, sea el nombre con el que ustedes van a identificar el registro. ¿Sí? Por ejemplo, acá para un artículo, el código; para un producto, el código también puede ser; para una persona, el DNI, si se quiere; para un número de teléfono, bueno, no sé, puede ser el número, cosas así, de ese estilo, ¿bien? Pero que sea algo, un dato que represente y que no se repita, es importante. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Cómo hago entonces ahora? Tengo creado la tabla artículo, tengo creada la tabla código, tengo creada la tabla artículo con estos tres campos. ¿Cómo hago para insertar datos adentro? Bueno, SQL nos permiten hacer simplemente una consultita aquí, bien, una instrucción, perdón, donde le hacen un insertar dentro, y acá el nombre de la tabla, y si ustedes lo ponen, ¿dónde van a ir a parar los valores que ustedes coloquen luego? ¿Sí? Esto es los campos a los que van a ir a parar los valores que ustedes están agregando. Entonces, dentro de la tabla artículos, al campo descripción y al campo precio, van a ir a parar los valores naranja y 23,50. Entonces, una vez que ustedes lo largan y lo corren a esto, si es que coinciden la cantidad de valores que ustedes le están mandando con la cantidad de campos que le pusieron que iban a agregar, los va a hacer corresponder. Fíjense que para esto es el autoincrement, para que acá le está agregando directamente a descripción y precio cosas, ¿ven? No le está agregando nada al código, pero el código ya sabe que cuando ingresa uno, si no había nada, es el primero. Cuando ingresa el segundo, si ya había uno, es el segundo. Ese autoincrement se encarga de ir poniendo uno debajo del otro los registros. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de cómo se generan los valores de código es gracias al autoincrement que teníamos hace un momento. ¿Sí? Es normal decirle, mira, vos vas a
cuando creamos la tabla, aquí, perdón, decirle que este valor no lo ponemos, digamos, cuando nosotros vamos a hacer el insert, la llave primaria, que es autoincremental, directamente no la colocamos a la hora de hacer un insert. ¿Por qué? Porque ese autoincrement ya se encarga solo de generarla, ¿sí? Entonces, SQL tiene esa ventaja de que vos le pasas todos los otros valores y ya te genera un nuevo registro con los campos, esos que vos querías guardar. ¿Bien? No se preocupen, vamos a ver todo esto en Python, así que ya lo vemos. Ahora, vamos a ver esto de las consultas. ¿Saben qué? A ver, quiero ver si esto, si no mal recuerdo, tengo la consulta. Sí, y perfecto. Así que estaría bueno que vayamos haciendo lo siguiente. Miren, les comento dos cosas. Si quieren practicar SQL, no hay, si lo encuentran y ustedes ven que hay una mejor página, la pueden compartir, pero yo les comparto esta de aquí, ¿sí? Que es W3School, que es una plataforma, digamos, donde dan tutoriales, ¿no? De forma gratuita, de momento. Y aquí les permiten hacer consultas y generar, digamos, tanto las consultas de SQL como tienen una buena explicación y una buena documentación sobre cada una de las instrucciones que tiene SQL para ser utilizadas, ¿sí? Así que si se fijan acá a la derecha van a ver la intro, un poco de sintaxis, cómo hacer un select, un where, cómo hacer un create para crear las tablas y esas cosas. Les recomiendo que paralelamente a lo que nosotros vayamos viendo en Python, no se despeguen de SQL ahora que vamos a verlo, porque para nosotros, que somos nosotros mismos quienes analizamos el contexto, vamos a partir de la base de datos y ir construyendo nuestros sistemas, ¿sí? Así que les mando esto acá, y por otro lado, les mando esta página, de donde vamos a ir sacando los scripts para ir pudiendo correr algunas de estas cosas, ¿no? Fíjense, ¿por qué elegí esta página y no otra? Primero porque es la de los tutoriales de SQL, ¿sí? Y esta es lo que nos permite trabajar SQLite con Python. Y tiene, si entramos aquí, cómo crear una base de datos con un programa de Python, cómo crear las tablas, insertar los datos, actualizarlos, hacerle las consultas, es decir, seleccionarlos luego, y por último, eliminar datos con un programa de Python. Miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ir por el primero. ¿Cómo creamos nuestras bases de datos con SQLite? Esto es bastante sencillo. Ya nos dan una base, bien, de una plantilla. Si ustedes aprietan aquí, pueden copiarlo, y yo lo voy a traer a una de las carpetas que teníamos. Bien, acabo de crear una carpeta vacía, ¿sí? Que se llama módulo 6 base de datos. La vamos a ir armando y al final de las clases se las comparto. Estoy tardando un poco en compartírselas porque a veces pienso que ya se las compartí y bueno, me cuelo con eso. Si alguien me puede mandar un profe, no mando la carpeta, apenas termine la clase, y así cada vez que pase una hora y no se las comparta, avísenme, así yo se los puedo mandar, ¿sí? A veces me suelo colgar un poco con eso. Miren, voy a llamar a este script crear base de datos.py, ¿sí? Entonces, dentro de crear base de datos.py voy a tirar mi script, todo esto que yo estuve copiando. ¿Qué es lo que tiene? Importa a SQLite y importa un error, ¿sí? Y dentro tiene una funcioncita que se encarga de hacer la conexión. ¿Cómo hace esta conexión? ¿Cómo hace esta conexión? Simplemente me pide un archivo, y dentro del archivo lo que se encarga es de crear este objeto conexión que crea la base de datos, ¿sí? Y ya nos las crea dentro del disco, a partir de donde nosotros le decimos que queremos esa base de datos. Fíjense, en la parte de create connection, acá tienen que ponerle el nombre y la ruta donde ustedes quieren crear su base de datos. Esto es como veníamos trabajando con los archivos, ¿bien? Yo le voy a borrar todo esto, pero voy a dejar simplemente first database acá, para ver cómo es que nos corre esto.
Se preguntarán qué es esto del if name igual a main, porque hasta ahora no lo habíamos visto, pero a ver, les traigo un poco acerca de esto. Miren, ¿qué es esto? 1 script.py. Les traigo esto porque después van a encontrarlos en otros archivos y pues esto sí es bastante útil. ¿Bien? Script.py. Miren, si yo tengo un script que tiene esta sentencia del if name igual a main, a ver, así, y dentro tengo un print y un hola, así, y le digo que me imprima el name, hasta aquí. Fíjense qué es lo que pasa. Yo ejecuto esto y dentro, si me dice, el nombre es el main, o sea, vos estás corriendo el archivo y me imprime la instrucción. ¿Bien? Esto es bueno porque hasta ahora yo les decía que ustedes pueden importar cosas que estén en un archivo de Python y llevarlas a otras, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, exportar todo este script, fíjense, de esta manera, lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a llamarle este script 2.py y voy a importar script 1, nada más. Si yo corro esto y le digo que me imprima el name, fíjense que hasta ahora importé este script, pero todo lo que estaba dentro de ese script no se corrió, ¿ven? O sea, todas las instrucciones que están dentro de este if name igual a main no se corrieron cuando yo importé a este script 2. Todo lo que yo ponga por fuera, sí. Por ejemplo, si yo le pongo acá un print, no sé, nombre, algo así, es solamente para probar. Si yo le pongo esto y importo ese script, cada vez que yo lo importe a script, se van a correr solamente las instrucciones que estén por fuera, ¿ven? Del if name igual a main. Entonces ustedes podrían aprovecharlo para poner acá, dentro de un script, todas las cosas que quieran probar, pero que no quieren que se importen cuando lo llamen desde otro archivo. ¿Se entiende? Miren, esto porque dentro de script todo esto no se corrió, pero esto sí, que está por fuera, ¿ven? Por eso, si ustedes tienen una definición de función, una definición de clase o algo dentro del archivo, lo ponen por fuera de esto y lo va a exportar, lo va a importar. Pero si no, no lo va a tocar. ¿Bien? Esto para que veamos por qué estaba esto del if name igual a main dentro de este archivito. Bueno, voy a guardarlo. Ya tengo mi create database y ahora mismo vamos a correrlo. ¿Ok? Le doy a correr a esto y fíjense que una vez que lo corremos, aquí a la izquierda se me creó mi primera database, first database, y tiene la extensión .db, esto de database, ¿ok? Les paso este archivito para que ustedes lo prueben y puedan crear sus primeras bases de datos con cualquier otro nombre. A ver, ¿por qué no se mandó esto? A ver si se me está mandando. No. Esto está aquí. Ahí se los comparto. Déjenme que no sé por qué se me... Ahí está. Ahí se los compartí. ¿Ok? Ahí tenemos entonces esto para poder crear nuestra primera base de datos. Y fíjense, cada vez que le mando, por ejemplo, voy a crear las bases de datos para el Cinemark. Cinemark, así. ¿Bien? Uy, le chingué el nombre. Cinemark. Cargo acá el nombre y la función ya se encarga de, si puede, crearla y si no, largarme el error. ¿Bien? ¿Cuáles son los pasos para poder crear esta base de datos? Ahí ya me creó Cinemark, fíjense. Si lo cambio y le pongo a esto Supermark, ya voy a estar listo para poder crear esta base de datos con el Supermark aquí. ¿Ven? Ya tengo las tres. Cinemark, First Database y Supermark. Si yo
quiero ver que el contenido que hay dentro de cada una, por ejemplo, me voy a ir por, voy a eliminar Cinemark, voy a eliminar First Database, y voy a dejar simplemente la de Supermark aquí. Si yo ingreso al contenido de esto, van a ver que me dice tablas 0. Esto, hay una extensión que se llama SQLite dentro de Git, de Visual Studio, es esta de aquí. Quiero ver si se las puedo compartir. Copy. Esto es la extensión. Fíjense, ahí les mando el extension ID para que la puedan buscar, ¿sí? Pero busquen esta SQLite y ahí les van a permitir poder abrir bases de datos para que no tengan que estar abriéndola con otro gestor. Hay otros programitas, pero a mí no me gusta saltar de una cosa u otra, me gusta más tener todo dentro de acá del Visual Studio. Sí, y es más por una cuestión de practicidad, ¿no? De comodidad. Pero si a ustedes les gusta hacerlo con otro, no hay ningún tipo de problema. Esto nos va a servir, esa extensión, simplemente para ver el contenido de nuestra base de datos. Hasta ahora vimos que se creó, pero que está vacía, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a transformar esto de crear la base de datos a el archivito que teníamos nosotros, o vamos a crear el script para poder crear las tablas. Vamos a hacer un create table.py. Y dentro de este crear tablas vamos a tirar las funciones, así como hicimos con el create base de datos, para poder nosotros en algún punto simplemente utilizarlo y llevarlo a la práctica. ¿Bien? Hoy, ¿cuál es la idea que tengo? Que se lleven por lo menos cómo crear la base de datos, cómo crear las tablas con los atributos dentro de cada tabla y poder empezar a rellenarla con datos. ¿Bien? Para eso, fíjense, dentro de la URL esta que les mandé, está cómo crear las tablas. Y vamos a adaptar una de las funciones que nos dan ellos para poder crear una de las tablas que nosotros vamos a tener simplemente. ¿Sí? Para eso, fíjense, tenemos, por un lado, ¿dónde están? Aquí abajo. Después, si quieren, vamos a ir leyéndolo un poquito. Pero acá tenemos el main, ¿sí? El main es la función que se va a encargar de pasándole una base de datos y el código SQL para crear la tabla, utilizar la función esta createTable para impactar sobre esa tabla, ¿bien? Y crearla con el contenido tanto de las filas, perdón, de las columnas de cada una de las tablas que nosotros queremos dentro de esa base de datos, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos uno completo, yo se los voy a modificar, así después se los puedo volver a compartir. Esto después léanlo porque está bastante bueno, la verdad, tiene sus buenas cosas aquí. ¿Sí? Vamos a ver, dentro de Create Table tenemos, por un lado, en la parte superior, Create Connection. Create Connection es una función que a partir de una ruta, de una base de datos, nos entrega el objeto connection. ¿Qué es el objeto connection de una base de datos? Es el objeto de programación, o sea, como veníamos viendo, el de programación orientada a objetos es el objeto sobre el cual nosotros vamos a poder correr los métodos para poder hacer cosas como eliminar, consultar, modificar, y cualquier cosa que queramos hacer sobre una base de datos. Bien, entonces nosotros a Create Connection le pasamos el nombre de nuestra base de datos y nos entrega el objeto Connection. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo la función createTable acá nos piden el objeto Connection, es decir, a qué base de datos le vamos a hacer la actualización, y cómo se va a llamar la tabla, está en el nombre de la tabla la cual nosotros le vamos a ejecutar. ¿Bien? Para eso, fíjense, vamos a crear dos tablitas. Acá hay otra función que es la main. ¿Por qué? Acá en esto que yo les mencionaba hace un rato, si name igual a main, tienen solamente la función main. Y acá dentro de main está todo básicamente lo que se va a ejecutar. ¿Sí? Así que ojo con eso.
Vamos a hacerlo para Supermark a esto, ¿bien? Entonces cambio la ruta, le pongo Supermark a todo esto, y acá vamos a crear simplemente una tablita, ¿sí? Voy a crear solamente una pequeña tablita, y acá vamos a crear una sola tablita. Fíjense que esto lo pusieron para crear ambas, entonces se lo dejo comentado, ¿bien? Pero acá en Create Table vamos a crear la tabla productos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que me gustaría que ustedes vean? Yo dentro de la carpeta de su material para la comisión, les dejé dos diagramas de entidad-relación. Uno para Supermark y otro para Cinemark. ¿Bien? Si vamos al de Supermark, por ejemplo, este es el diagrama de entidad-relación que a mí me parece, no significa que esté correcto, ok, esto acuérdenselo siempre, pero es para esto de que nosotros le vayamos dando como una orientación, ¿no? Si ustedes les quieren agregar cosas, sacar cosas, le modificamos y lo vamos charlando, lo podemos ir adaptando un poco, ¿sí? Pero fíjense, acá tenemos la tabla producto. De las flechitas esta, de momento no se preocupen, ¿bien? Esto lo vamos a ver la otra semana, cómo creamos relaciones entre las tablas. ¿Se ve bien ahí o quieren que lo haga un poquito más grande? Ahí está mejor, creo. Ahí creo que está mejor. Ahí está. Fíjense, dentro de la tabla producto tengo un ID, el nombre de mi producto, la marca, la fecha, el precio y el stock, ¿sí? Yo les propongo que vayamos creando las tablas simplemente con los atributos que están con los cuadritos, perdón, con los rombitos en azul o en blanco. Los que están en rojo son los que necesitan una relación de momento, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a ir creando las tablas. Ese puede ser nuestro avance de proyecto para esta semana, ¿bien? Ir creando las tablas para cada una de estas entidades, por ejemplo, producto, tipo, detalle, descuento, comprobante. Estas son las que a mí me parecen que pueden ser las entidades con las que podríamos trabajar el Supermarket, ¿sí? Si a alguien le parece que podemos eliminar una porque es redundante o porque no nos aporta nada, o que podemos agregar otra porque nos está faltando, puede hacerlo saber, ¿no? Mira, yo no me voy a guiar por esto, me gusta más agregarle tal o cual cosa, simplemente lo vamos charlando, lo vamos viendo, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es el diagrama de entidad-relación. Normalmente en una empresa ustedes van a llegar y les van a mostrar algo como esto, ¿sí? Donde cada uno de estos es una tabla. Cada cuadrito que nosotros vemos aquí es una tabla. En la cabecera tienen el nombre de la tabla, como acá producto, y dentro cada uno de los atributos. El primero que tiene como una llavecita es la clave primaria, esa que hablábamos que no se repite, ¿recuerdan? Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla producto. Bien, guiándonos por esto tenemos un ID, nombre, marca. Vamos a ver. Tenemos creando la tabla productos. Les digo, si no existe, dentro de esto vas a crear la tabla productos. Bien, entonces, esto de create table if not exist nos dice que si la tabla todavía no existe, que la cree. Bien, si ya existe, que no la toque directamente. Al ID, este del que estábamos hablando, es muy normal poner ID, guión y nombre de tabla, porque si no, ID nada más no es muy representativo de lo que nosotros queremos. Bien, entonces acá va a ser ID de producto para esto, ¿sí? Le vamos a decir que es un integer, es primary key, y el auto increment para este. Bien, entonces tenemos ID de producto, integer, el tipo de dato que va a ser que va a tener ese campo, si es la llave primaria, es decir, el identificador de ese registro, de esa tabla, y el autoincrement para que lo vaya sumando de a uno. Bien, vamos a continuar con los otros campos. Teníamos nombre, marca, fecha de vencimiento y precio. Vamos a ir poniéndolos entonces. Tenemos por este lado nombre, texto, el tipo de dato, y esto not null es para que no nos permita que el nombre esté vacío. El not null es para decirle, mira,
ciertos campos pueden tener un dato que no exista. Bien, como yo les hablaba antes, un apellido de personas que no tienen doble apellido, un número de teléfono, el segundo número de teléfono de una persona, no sabemos si existe o no. Bien, pero hay algunos datos que no pueden estar vacíos. Este not null hace referencia a eso, ¿sí? Entonces teníamos nombre, marca, también teníamos la fecha de vencimiento, precio y stock. Fecha de vencimiento, el precio, y acá vamos a poner real, ¿sí? Y el stock va a ser un integer, ¿bien? Y aquí ya estamos creando nuestra tabla, ¿ven? Tenemos en una variable la instrucción como si fuera una string, y después esto se va a encargar la función createTable de llamar al objeto connection, es decir, a nuestra base de datos, y ejecutarle esa sentencia, ese query, ¿no? Entonces esto es create producto table. Bien, a ver si productos, creo que lo llaman. Bueno, tenemos precio stock, creo que no nos está faltando nada. Precio stock, no, yo les dije que hasta los azules y blancos los vamos haciendo, después ya nos vamos a concentrar en los otros. Bien, por esta semana simplemente con esos. Bueno, fíjense, yo ya tengo acá mi create table, que lo que va a hacer es encargarse de, sobre la base de datos Supermark, que hasta ahora no tiene nada, fíjense si yo le doy a recargar, no tiene nada, crear una tabla, ¿sí? Vamos a ver. Y hasta aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Yo le doy a correr a esto. Ah, esto sí está buena, esta aclaración que hace Gustavo. Dice, la fecha de vencimiento está como text y debería ser de fecha. En SQL no está el campo date. Si no mal recuerdo, no tenemos el date como un campo, el tipo de dato fecha. Entonces lo que hacía era de texto, después traerlo a un formato de fecha en Python. Pero si vos lo guardás como texto, después lo puedes guardar como, o sea, números separados por guiones, por ejemplo. Sí, ¿se entiende? Entonces, esta fue una solución. De todas formas, podemos investigar un poquito si tenemos ese date dentro de SQLite. ¿Sí? Miren, ahí lo corrí y vamos a ver qué hay dentro de Supermark aquí. De 10 de 10. Donde teníamos tablas ceros, ahora ya me aparece en la tabla productos, fíjense. Y después tengo esta secuencia de SQLite, que es como un agregado que me hace las bases de datos cuando trabajo con Python, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo creada mi tabla productos. Tengo el ID, acá le puso la llavecita, ¿ven? El nombre, la marca, la fecha de vencimiento, el precio y el stock, ¿sí? Les voy a compartir esto para que ustedes lo puedan tener también. Esta sería la forma de crear solo una, ¿verdad? Solo una tabla, ¿sí? Vimos hace un momento, a ver, tu computadora, y les comparto el Create Table. Ahí está. ¿Me pueden confirmar si ustedes pueden descargar los archivos que yo les comparto? Porque no sé si realmente lo están pudiendo ver. ¿Los pueden descargar o tampoco pueden copiarlos? ¿Sí? Ah, buenísimo, buenísimo. Porque si no, no tendría mucho sentido si los iba poniendo directamente en el Drive. Bien, bien, buenísimo. ¿Ok? Dentro de este Create Table, fíjense, tenemos una sentencia SQL y por debajo de esta conexión, fíjense que acá tenía otro Create Table con otra secuencia. O sea que si ustedes quisieran crear todas sus tablas de una sola vez, van poniendo uno detrás de otros, el producto, después van poniendo la tabla, las vamos a ir creando. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos tarjeta de crédito, usuario, comprobante, detalle, tipo, descuento, localidad, domicilio, ¿sí? Vamos, vayan viendo cuáles son las que les resultan interesantes, cuáles son las que no. Si ustedes creen que dentro de una tabla hay que tomar más datos, también, ¿no? Díganlo, mira,
Me parece que con estos datos no, también podríamos tomar de un producto, por ejemplo, no sé, la fecha de vencimiento y también la fecha de envasado o algo así, ¿ok? El precio y también podríamos tener un precio por cantidad, un precio por unidad, ¿sí? Ese tipo de cosas son totalmente, estamos totalmente abiertos a escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Que van a hacer que cada vez nuestros sistemas vayan funcionando mejor, ¿sí? Esto por el lado del supermercado, ¿bien? Si, para quienes eligieron supermercado, ¿bien? Si ustedes quieren hacerlo, a ver, este le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar Create de Supermarket, y esto crear tablas de Supermarket, porque si no después cuando se los compartan van a estar, van a ser casi parecidos, ¿ok? Se va a cambiar el nombre. Si nosotros quisiéramos crear lo mismo, pero ahora en vez de Supermarket hacerlo para Cinemark, ahí les muestro cómo vamos a hacer, ¿sí? Para que nosotros ahora mismo podamos, a partir de estos archivos, crear nuestra base de datos Cinemark y meterle una tabla dentro. Bien, una tabla de cualquiera de las que tengamos ahí dentro de este DER, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que tiene Cinemark. Cinemark adentro es un poquito más grande, yo lo entendí así, un poquito más grande. Esto desde ya les digo, como siempre, es totalmente charlable, podemos hacer cosas más pequeñas. ¿Con cuál comenzaría yo si fuera Cinemark? ¿Ok? Podría comenzar, por ejemplo, con el usuario, acá, o con la película. Tiene un nombre, una sinopsis y una duración. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos también, ¿dónde estaba esto? Acá. Tenemos la tarjeta de crédito, ¿sí? Fíjense que vamos a comenzar por hacer las tablas que tienen menos relaciones, de momento, ¿no? Porque hasta ahora lo venimos viendo así. Ya el jueves vamos a ver relaciones y ahí ya van a poder hacer todo, ¿sí? ¿Se animan ustedes a hacer una modificación para que en vez de ser la tabla de Supermark sea crear bases de datos, pero para Cinemark? Esto lo podemos ir haciendo en conjunto también, porque si no... ¿Saben qué me interesaría también? No sé si a alguno de ustedes le causó duda alguna parte de la narrativa, de la, de lo que le pedimos como proyecto. ¿Hay alguna parte que no esté clara, que les cause algún tipo de confusión, de duda? Algo que yo ahora les estoy mostrando los diagramas de entidad-relación, que es cómo pasamos de eso que se explicó como contexto, ¿sí? a, a tablas y relaciones de una base de datos. ¿Ok? Pero, desde ya les digo, esto es cómo lo entendió una persona en particular a ese contexto, ¿sí? Ustedes podrían agregarle o sacarle cosas si es que lo necesitan. Y si a ustedes les parece que su entendimiento del contexto lo necesita, ¿sí? Hasta ahora no tengo dudas. Bien. A alguien, al resto tampoco, no le generó dudas la narrativa. ¿Hay algo que no haya sido un poco ambiguo, que hayan dicho, ah, esto, ¿qué es esto? O algo así? ¿O tampoco no hubo dudas? Aún no. Bien, bien, buenísimo. Bien, ok. Miren, les muestro otra herramienta porque esto por ahí les puede generar. A ver. Si ustedes quieren hacer sus propios diagramas, porque muchas veces haciéndolos nosotros mismos nos resulta mucho más sencillo el entendimiento, les dejo esta aplicación, ¿sí? Que les permite hacer diagramas de cualquier tipo y después conectarlos con su Google Drive, su GitHub o cualquier otra herramienta que utilicen y editarlos aquí, ¿no? Acá ven cómo pueden hacer, acá tienen del lado derecho las herramientas, ustedes las arrastran hacia el panel, así, y ya van creando sus diagramas, ¿ok?
por ahí si quieren modificarle o hacerle alguna otro tipo de cosas al que está como propuesto, ¿no? Ahí. Desde ya les digo, esto desde ahora hasta el final del proyecto, los otros, o yo y todos los otros profes, lo vamos a ir explicando a partir de el entendimiento de una persona, ¿sí? Que no quiere decir que sea el mejor ni el más adecuado, pero sí el que se llegó como en un común acuerdo entre varias personas, ¿no? Pero si ustedes ven que necesitan agregarle cosas, sacarle cosas, estructurarlo de otras formas, y si en algún momento, llegado el caso, quieren agregarle funcionalidades, tenemos algunas cosas extras como tareas para poder ponerle a esas aplicaciones. ¿Bien? Así que bueno, les comparto esto también para que lo tengan en cuenta y ahí ya lo podamos ver. Vamos a crear entonces la base de datos, pero para Cinemark. ¿Bien? Entonces, aquí voy a poner el create database de cinemark.py. Entonces, voy a aprovechar el que tengo con control A, copian todo el panel de esa pestaña de programación, ¿sí? Y con control C lo copian y después lo pegan. Con control A lo seleccionan. Fíjense, voy a cambiar simplemente el nombre de esto por Cinemark. Bien. Y a la hora de correrlo, del lado izquierdo, me debería tirar una nueva base de datos. Acá ven que utilizan el bloque try, except y finally. ¿Por qué? Nosotros tenemos dentro del create connection, lo que nos devolvería es este objeto connection, bien, que es el objeto que trae la base de datos en sí, con la que después nosotros vamos a poder hacerle cosas sobre este objeto, ¿no? Ahora, si sucede algo, nos imprime un error con el except, y finally era independientemente de si funciona el try o si se queda en el except, si está el objeto connection, cerrar la conexión a la base de datos. ¿Por qué? Abrir una conexión a base de datos, como tenemos acá, también nos consume algunos recursos y vamos a ver que cuando son bases de datos muy, pero muy grandes, a la hora de hacer una consulta, depende del motor, le puede costar más o menos y depende de la forma en que nosotros estructuramos esas consultas. ¿Sí? Entonces, tenemos try, intenta conectarse a la base de datos, si sucede algo, el except nos tira el error, y independientemente de lo que pase, si existe el objeto connection, no lo cierra ahí. ¿Ok? Entonces, creo el Cinemark, acá ya lo tengo del lado izquierdo, y ahora vamos a tirarle algunas tablas dentro de el Cinemark. ¿Ok? Cinemark.py. Voy a aprovechar el que tenemos del supermarket, lo voy a copiar y vamos a ir explicándolo también paso a paso qué es lo que hace cada parte de esto. ¿Sí? Fíjense, tenemos el crear la conexión ustedes le pasan el nombre del archivo, ¿sí? Y esto va a intentar conectarse a esa base de datos. Si lo logra, directamente me retorna la conexión, ese objeto connection, que se pudo conectar a la base de datos. Y si no, me imprime el error ahí. ¿Bien? Bueno, por otro lado tenemos el create table, la función crear tabla, que nos pide como parámetros el objeto connection, es decir, qué base de datos yo le voy a hacer los cambios, y cuáles van a ser la query, que sería en este caso se llaman así, las instrucciones de SQL que yo le voy a correr a esa base de datos. En este caso es el crear una tabla. ¿Sí? Para eso, en el objeto connection, coloco un cursor, que el cursor es un encargado de decirle, mira, vas a apuntar a esta base de datos. ¿Sí? Y dentro de esa base de datos vas a ejecutar tal instrucción. ¿Qué instrucción es? La que teníamos anotada como crear tabla SQL, acá. Y si lo logra bien, y si no, nos imprime el error. Acá tenemos un try except ahí. ¿Sí? Fíjense la forma, porque esto hasta ahora no lo veníamos haciendo, pero es muy importante. ¿Vieron esto que se forma aquí? Estos bloques de comentarios de varias líneas. Tenemos una pequeña explicación de qué es lo que hace la función, qué parámetros necesita, ¿sí? Y qué es lo que retorna esta función.
Eso, así tal cual como está, es la forma de documentar una función en Python. Tenemos las primeras líneas, es para una pequeña explicación de qué es lo que hace la función, en pocas líneas. La segunda, el param, es cuáles son los parámetros que va a pedir su función, y el return es qué es lo que devuelve. Fíjense la de acá abajo, tenemos el parámetro connection, el parámetro crear tabla, y esta no retorna nada, simplemente ejecuta algo ahí, ¿ven? Es bueno que se acostumbren a hacer sus funciones con este tipo de comentarios, porque esto es como su documentación, la forma correcta de documentar las funciones en Python, digamos. ¿Sí? Es no es una nomenclatura, perdón, es como una convención, ¿sí? Que se deben hacer de este estilo. Importante que el comentario que explica qué es lo que hace la función sea lo más abreviado y preciso sobre qué es lo que hace. Bueno, vamos a ver entonces, ahora, sobre la base de datos Cinemark, bien, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a crear la tabla usuario, creo que se llamaba esto, vamos a corroborarlo, Cinemark, aquí tenemos la tabla usuario. Fíjense, la tabla usuario tiene el identificador, un nombre, un apellido, un email, un DNI, una fecha de nacimiento y la contraseña. ¿Ok? ¿Para qué vamos a utilizar la contraseña acá? Bueno, una vez que creemos nuestro sistema, este usuario acá va a tener una contraseña con la que va a poder acceder al sistema o no. ¿Bien? Vamos a tener que hacer una consulta que diga, mira, si la contraseña es igual a la que está guardada en la base de datos, le permitimos el acceso. Si no, directamente decimos contraseña inválida. Eso, así, tal cual como lo estamos explicando, es lo que sucede detrás de los sistemas reales. Vamos a crear esta tablita y vamos a ver qué funciona. ¿Sí? Tenemos entonces ID, nombre, apellido, email. Por un lado tenemos el ID de la tabla usuario. Entonces yo le había dicho que una convención es poner ID, guión y el nombre de la tabla. Bien. Acá también nombre de la tabla. Integer primary key que se vaya autoincrementando a medida que vamos almacenando. Tenemos nombre, apellido e email. ¿Ok? Para esta nueva tabla. Nombre, apellido y email. Aquí. Bien. Los tres de tipo texto, ustedes creo que acá también se les puede dar el tamaño. En este caso no les estoy poniendo, pero se les puede dar el tamaño del campo ese. ¿Sí? Tenemos un DNI, una fecha de nacimiento y una contraseña. Podríamos poner ahí, perdón, nombres y apellidos, así nos evitamos los dobles nombres y apellidos. Sí, eso está bueno, esa pregunta está buena porque ahí vos podés decidir hacer dos cosas. Una, poner nombres y apellidos, y cuando vayan a completar este campo vas a tener algo como, por ejemplo, en mi caso, Enzo Jesús. En otros casos, no sé, será Juan Pérez, o Juan Pablo, digamos así. Dos nombres, ¿verdad? Para este campo nombres. Esa es una solución. Vos sabés que los nombres van a estar separados después por un espacio, ¿sí? Otra solución podría ser tener nombre 1 y nombre 2. Nombre 1 y nombre 2. Donde el nombre 1 no va a admitir un tipo de campo nulo. O sea, sí o sí tenés que tener un nombre 1. Pero no todo el mundo tiene nombre 2, entonces podrías ponerlo acá como al segundo como null. ¿Ves? Esta podría ser otra solución también. Decirle, en vez de nombres y los dos juntos, simplemente nombre 1 que no sea nulo y el nombre 2 es opcional. Esto es decirle que va a ser opcional. Así. ¿Bien? Eso, ¿qué es lo mejor para mí? Esta opción. Pero a veces a la hora de hacer las consultas es mucho más rápido la otra opción, tener los dos nombres juntos y vos sabés que por algún parámetro están separados. Puede ser por un guión, puede ser por un espacio, por algún otro carácter. Entonces, depende mucho de cómo ustedes quieran analizar sus sistemas.
acá ustedes ya van a empezar a tomar decisiones acerca de cómo construir sus bases de datos, sus tablas y esto, ¿bien? Entonces les muestro las dos opciones, las que a ustedes les resulten más cómodas, la pueden elegir, ¿sí? Les doy las ventajas y las desventajas de cada uno. Así van a poder tener ambos datos de forma separada y hacerle consultas a cada uno por separado. Acá le doy la opción de que el primero sea obligatorio y el segundo sea opcional, y van a necesitar dos consultas para acceder a ambos campos, ¿bien? A ambos datos. De la otra forma, que sería así, nombres, not null. Dentro de esto están los dos nombres y ustedes después cuando vayan a hacer la inserción de datos, van a ponerlos separados por un espacio, por un guión, por algún carácter, y van a necesitar una sola consulta para acceder a los dos datos. Si es que existen dos datos, ¿no? Ojo con eso también, ¿sí? Porque puede ser que vos tengas nombres y que después la persona ponga simplemente un nombre y nada más, ¿ok? Porque no tiene más de uno. Así que eso también hay que ir viéndolo, como ustedes desean después tener los datos. Esto van a ser simplemente consultas más tarde, ¿sí? Pero cualquiera de las dos formas tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya se los dejo a elección de cada uno. Bueno, yo le voy a poner simplemente uno, pero bueno, ya saben, si quieren ponerle dos o incluso más, lo van poniendo así, ¿bien? ¿Qué me estaba faltando acá? Creo que el DNI y la contraseña. DNI, la fecha de nacimiento y la contraseña, sí. Email tengo DNI. Esto va a ser un integer. La fecha de nacimiento, que va a ser un texto. Y la contraseña, lo voy a poner así porque a veces las ñes le cuestan un poco a SQL. Así que lo voy a poner así, contraseña y también como texto. ¿Bien? Entonces vamos a ver, ya tengo esta tabla usuario con todos sus atributos y diciéndole cuál va a ser el atributo identificador, es decir, la llave primaria, ¿sí? Y ahora, dentro de este, si está el objeto conexión, vas a crear la tabla usuarios acá, ¿sí? Ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Crear tabla usuario, así. Y una vez que está esto, ya lo vamos a correr. Veamos entonces, tengo Cinemark acá, debería estar vacío, porque todavía no creé nada. Entonces, ahí está vacío, me vengo a crear la tabla Cinemark, corro el script, y una vez que se ejecutó, vuelvo a revisar aquí. Recargo la página y ahí tengo mi tabla usuario. ¿Ven? Usuario, nombre, apellido, email, DNI, fecha de nacimiento y contraseña, al final, sin ñ. ¿Ok? Porque a veces las ñ suelen dar algunos errores en cualquier sistema, en cualquier lenguaje, y básicamente en cualquier cosa, las ñes. ¿Ok? Así que si las pueden evitar, mucho mejor. Bueno, ahí les paso entonces estos dos scripts también para que los puedan correr ustedes y verificar que realmente tenemos el crear base de datos Cinemark y el crear las tablas de Cinemark. ¿Ok? Bueno, quiero que sepan que ahí estamos creando solamente, sí, las ñes y las tildes, es verdad, las tildes también dan fallos muchas veces, y nosotros que estamos acostumbrados a escribir en español, se nos hace un poco raro, ¿no? Poder evitarlas, pero bueno, después con la costumbre a veces empiezan a desaparecer un poco, pero sí dan bastantes errores, y a veces simplemente por el formato de la escritura, digamos. Bien, quería comentarles que acá nosotros estamos creando solamente una tabla. O sea, ustedes están creando una sentencia de SQL y después, si el objeto connection existe, están creando una sola tablita. Pero ustedes podrían crear más. Fíjense, si yo descomento esto y en vez de crear una sola tabla, creo, por ejemplo, la tabla... ¿Qué otra puede ser? Esta de tarjeta de crédito, ¿les parece? Tenemos número, banco, titular y fecha de caducidad. Creo que está medio escaso la cantidad de datos, pero vamos a confiar en esa tarjeta. ¿Sí? A ver.
Está bastante escasa la cantidad de datos, pero bueno, vamos a tenerlo ahí. Vamos a crear la tarjeta table ahí. Entonces yo le voy a llamar a esto la tabla tarjeta, y acá teníamos el número de la tarjeta, el banco, text not null. ¿Qué más teníamos? Teníamos el titular y la fecha de caducidad. Banco, el titular y la fecha. Fecha de caducidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas cosas. Fecha, titular, banco, número, y ahí estamos. ¿Ok? Entonces fíjense, ahí ya tengo una sentencia. Acá tengo otra. Y cuando yo voy si la conexión está realizada, o si la conexión no está vacía, le voy a mandar las dos, digamos. Créame la tabla usuario y créame la tabla tarjeta. Aquí. ¿Ok? Yo corro esto. A ver si todo está bien. Sí, corro esto. Y a la hora de correrlo, hay alguna sintaxis que me está tirando un error acá. La guión. Fíjense, no tenga el último atributo no tiene que tener guión, perdón, coma, ¿sí? Ya no están El separados. número, una preguntita, el Sí. número de documento, ¿ese es el número que figura ahí como primary key? Acá el número de la tarjeta, Perdón, el pero... número de la tarjeta, ¿no puede ser auto-increment ahí? Es verdad, esto está como autoincremental. Es verdad, verdad. Esto no puede ser autoincremental porque si no nos va a ir mandando como uno, dos, así. Es verdad. Entonces, acá esto es número de tarjeta. ¿Ok? ¿Qué será acá creo que le faltaría para definir la tarjeta de crédito, le faltaría el número, la fecha de caducidad, el código de seguridad, el titular, tenemos el banco, y bueno, si después quieren pueden tener como un margen en una tarjeta, en las cantidades de cuotas que están habilitadas, ese tipo de cosas, ¿bien? Si les quieren ir agregando cosas. Pero sí es verdad, esto no puede ser autoincremental, porque acá, como decía Carolina, no van a ser como los otros, que vamos agregando usuarios 1, 2, 3, 4, sino que son tarjetas que tienen un número en particular, ¿bien? Así que sí es importante eso. Bueno, entonces, a ver, vamos a correr esto. Ahí se corrió, si todo sale bien. Dame un segundo, ahí se corrió. Vuelvo a revisar aquí la base de datos de Cinemark. Y ahí ya tengo, a ver, mi tabla tarjeta aquí abajo. Fíjense, usuario arriba, tarjeta abajo, ¿ven? Con el número, el banco, el titular y la fecha de caducidad. Ahí. Entonces, de esta forma, ustedes podrían crear más de una tabla, si lo necesitan, en un mismo script. ¿Ok? Sí, hay un problema, esto nunca me pasó a mí, pero sí sé que existe porque a otros sí le pasó, que el DNI no es único dentro de nuestro sistema, digamos, sí, sería de identificación. Pasaba algo con las libretas de enrolamiento, no sé si hay alguien que sepa qué era, pero había algo como que el DNI se podía repetir tanto como para un varón como para una mujer, digamos. O sea, cuando hubo el cambio de libreta de enrolamiento, DNI o algo raro ahí, sí podía darse la coincidencia de que dos personas tengan el mismo DNI, pero que tengan diferentes sexos, digamos. ¿Se entiende? Algo extraño pasó aquí con eso, entonces se trató de no utilizar la práctica esta de que solamente el DNI sea la llave primaria. Dentro de bases de datos existen las llaves primarias, que son combinaciones de otros datos, como por ejemplo, a ver, si le sumo el DNI, le sumo el número de teléfono y le sumo el domicilio, y la junto a las tres, y eso sea mi llave primaria, no hay forma de que esas tres cosas coincidan para todo el mundo. Entonces, las llaves primarias compuestas son una llave primaria que se crea a partir de otros atributos que no se podrían repetir, como una combinación, ¿no? Así que sí, se puede dar así. Ya te los voy a mandar si pues quieren este artículo de qué pasaba con el DNI cuando lo elegíamos como llave primaria.
pero a nuestro sistema no, o sea, nosotros después vamos a ser los que nos vamos a encargar de hacer el testing, ustedes lo van a mostrar, si quieren, lo pueden elegir como DNI. Yo les vengo diciendo que es algo que va a representar a esta entidad, es verdad, al usuario, como o de forma única. Lo pongamos, si quieren, al DNI como el número de identificatorio, ¿sí? Podríamos poner DNI ahí, para un usuario, para un cliente, para una persona, para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto por el lado de crear la base de datos y crear las tablas. ¿Qué nos está faltando? Nosotros ahora creamos la base de datos, creamos las tablas, pero la tenemos vacías, no tenemos ningún campo dentro de esto, ¿ok? Así que vamos a ver cómo hacemos para preparar un script que nos permita a nosotros meter datos dentro de una base de datos, ¿sí? Para eso, fíjense, tenemos, yo por eso les mandé este artículo porque trae todo en uno solo, y es como que te trae la función, vos la tenés que adaptar un poquito para otro sistema, ¿sí? Incluso si quieren, y alguien quiere hacer esta práctica, la puedes convertir en una clase que la puedes importar llamar directamente a los módulos que necesites, ¿no? Esto por si a alguien le interesa. Pero bueno, para esto les mandé este artículo, porque tiene todo en una sola página, digamos. Si no tenés que estar googleando por todo internet cómo se hace cada cosa, ¿sí? Lo que sí, no se confíen de esto de que yo les digo que funciona, nada más, léanlo, investiguen bien, o sea, de qué se trata, qué es lo que hace por detrás, ¿bien? Porque la idea no es simplemente traigo, copio el código y nada más, ¿no? Hay que entenderlo por debajo qué es lo que hace, ¿bien? Yo acá les estoy modificando un poco, les voy explicando qué es lo que hacemos, pero ustedes háganlo. Por eso yo les creé 2 tablas nada más, porque ustedes después van a tener que crear todo el resto y ahí van a empezar a saltar errores. Cuando saltan errores, yo les dije acá, significa que estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, vamos a crear entonces esto de insertar datos. Insert bdd.py. Vamos a hacerlo para el supermarket.py. Bueno, vamos a ver. Vamos a volver desde el principio. La importación son de las librerías básicas, el error de SQLite y SQLite en sí. Bien. El objeto connection, este create connection, es el mismo que teníamos en el de crear las tablas. ¿Sí? Entonces voy a aprovechar para sacar el create table supermarket, ponerlo aquí. Así. Ahí está. Entonces acá tengo la tabla de productos y acá voy a crear el insertar productos. Bien. Bueno, vamos a ver acá. Acá tenemos una función llamada createProject, pero este es el nombre que le habían puesto al del ejemplo de ellos, ¿no? Entonces va a ser un crear productos para nosotros acá, ¿sí? Entonces necesito la base de datos a la que le voy a hacer la modificación, es decir, a la que le voy a insertar los datos, y por otro lado necesito el producto acá. ¿Bien? Que es con el que voy a mandarme a hacer las cosas. Fíjense lo sencillo que es esto. A ver, este lo voy a eliminar. Y voy a correr simplemente esto. Así. Así. Ok. Vamos a continuar. La base de datos sabemos que es supermarket DB. Ok, supermarket DB. Y acá tenemos el producto. ¿Cómo hacemos? ¿Vieron esta sentencia? Esto es lo que nosotros tenemos que modificar. Le voy a decir, insertame dentro de productos, esto es la tabla a la que yo le quiero insertar los productos, en los campos, y acá cuáles campos son los que ustedes van a agregar. Bien, ¿en qué campos nosotros vamos a agregar cosas? En todos, menos en el identificador que es autoincremental, ¿verdad? Entonces tenemos nombre, marca, fecha de vencimiento, tenemos nombre, marca, fecha de vencimiento, ¿qué me está faltando aquí? Precio y stock, ¿ok? Precio y stock. Y acá, estos valores que están esperando son, o tienen que tener la misma cantidad de datos con los que yo les voy a mandar a esto. ¿Bien? O sea, la misma cantidad de datos que van a insertarse en cada una de estas columnas, ¿no? En cada uno de esos campos. Tenemos 2, 4, 5, 2, 3, 4
5. Ahí. Bien. Esto es una forma en la que tiene Python de mandarlo después como tuplas. Ya van a ver por qué. Si yo le digo que a esto le voy a insertar el producto, fíjense, tenemos el mismo execute con el cursor, es un objeto que le apunta a la base de datos y ejecuta esta sentencia. Es una sentencia de SQL que trae este producto aquí. ¿Sí? Entonces, en el main, que es la función esta, en project ya no voy a tener el proyecto, sino voy a tener producto acá. ¿Sí? Y voy a ir completando los campos para tener la inserción que yo quiero en la base de datos. Nombre, marca, fecha de vencimientos. Entonces, nombre va a ser Enzo. Perdón, es un producto, ¿no? Puede ser, no sé, lavandina, marca, no sé, X5. ¿Qué más tenemos aquí? Fecha de vencimiento. Y mira, hay quien preguntaba lo del date. Yo lo solucionamos así. No me acuerdo si cuando estaba investigando esto, el date no lo tomaba SQLite. Bien, ya me voy a pegar a poner otra leída, pero ¿cuál es la idea? A ver, si yo le pongo esto 19, no sé, de diciembre del año 2022, así en este formato, ahí tenemos día, mes y año, y están sobre un string separados por guiones medios, ¿sí? Así que sería como nuestra forma de representar la fecha de vencimiento. Por otro lado tenemos el precio, que esto espera un flotante, que puede ser, por ejemplo, una lavandina, no sé, 300 pesos con 50 centavos. Y por otro lado el stock, ¿bien? Van a ser 100 lavandinas. Ahí, ¿sí? Entonces, para la función createProducto, yo le voy a mandar el objeto connection y le voy a mandar mi producto. Aquí. ¿Bien? Estos son los tasks, esto no nos sirve a nosotros. Y fíjense, esto es todo mi main. A esta base de datos, vos le vas a crear este producto. Fíjense la estructura que tienen. Es una tupla que adentro tiene todos los valores, ¿sí? Con los que van a impactar sobre la base de datos. Esto creo que no le gusta mucho. Así. A ver si. Y por otro lado, tenemos acá este producto ID o project ID, que lo que hace es llamar a esta función createProductos, que esto directamente se la puede llamar así, no sé por qué le pusieron todo esto. Que necesita la conexión, es decir, la base de datos, y el producto al que yo le voy a mandar las cosas. Entonces, vamos a ver, corro esto, y espero que no tiene ningún error, pero si tira alguno, vamos a solucionarlo. Estaría bueno también porque vieron que cuando se trabaja con base de datos no le podés decir que al toque te la imprimo, te la saque acá por consola. Entonces, tener como un print que diga los datos fueron agregados o sucedió tal cosa, no se pudo, lo que sea ahí. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan como el control. Me voy a Supermark, perdón, acá. Y fíjense, dentro de productos, yo ya tengo acá mi lavandina X5 con la fecha de vencimiento 19 del 12, el precio 300,5 centavos, con 50, perdón, y un stock de 100. ¿Ven? Entonces ya tengo un registro en mi base de datos, en mi tabla dentro de la base de datos. ¿Ok? Este de acá va a ser para hacer una inserción dentro de la tabla productos. Fíjense que dentro de una tupla pongo todos los valores, excluyéndolo al identificador, porque sabemos que es autoincremental, se va agregando solo, y llamo a la función createProductos, que lo que necesita es la base de datos sobre la que se va a actualizar, la tupla con los valores, ¿ven? Esos son los valores que yo les decía, que después se guardan acá. Este valúes y esto de aquí lo que hace es meter dentro de cada uno de estos signos de preguntas, así como llegan los valores de esa tupla que yo le mandé. Y la sentencia SQL. ¿Bien? Entonces esto es lo que nos permite. Voy a cambiarle, miren. Voy a hacer así. Control C. Control V y voy a llamar a este producto, por ejemplo, no sé, azúcar. Bien, ¿qué azúcar vamos a tener? El azúcar Ledesma.
la fecha de vencimiento va a ser, por ejemplo, el 24 de diciembre del 2022. El azúcar va a salir 250 pesos y vamos a tener nuestro galpón 250 azúcares. Bien. Mando a ejecutar esto, espero un ratito. Me olvidé del print, que justo le dije que ustedes lo pongan. Esto es para decirle, mira, si se pudieron impactar o si se pudo insertar un dato. Bien. Pero si recargo acá, acá ya tengo mi campo azúcar. ¿Ven? Entonces ustedes ya van estructurando una base de datos con el nombre de su sistema y de su base de datos, tablas que representan a cada una de las entidades que ustedes quieren almacenar datos, y registros dentro de cada una de las tablas que son los objetos a los que les toman los datos, ¿no? Con cada uno de sus atributos ahí. Bien, les paso este de insert base de datos Supermark para que lo puedan analizar un poquito. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Cómo va todo? Vimos 3 cosas en una con las que ya pueden salir a trabajar para sus sistemas. Bien, 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 buenísimo. A estas funciones, destruyanlas, háganlas suyas, digamos, cámbienlas todo lo que necesiten para poder hacerle las cosas. Y bueno, vimos entonces, tenemos cómo crear las tablas, ¿sí? Cómo cómo insertar los datos dentro de las tablas y cómo crear nuestra propia base de datos, ¿ok? Les dejo dentro de la carpeta esta del módulo 6 ambos DER, el de Supermark y el de Cinemark. ¿Cuál sería su trabajito para esta semana o para poder ir avanzando un poco con el proyecto? Ir creando, al menos sin las relaciones de momento, que son estas flechitas que estamos viendo acá, es decir, de la tarjeta de crédito simplemente la llave y las que están de color blanco o azul. Las que están en color rojo no todavía, porque esos son los que hacen la relación entre tablas, que eso vamos a ver el jueves. ¿Bien? Pero ya, así como estamos, pueden ir creando su propia base de datos a partir de un diagrama de entidad-relación. Acá les dejo el de Supermark y también tenemos el de Cinemark, bien, que es un poquito más largo, pero que tiene también buenas cosas aquí. ¿Ok? Si alguien me dice, mira, profe, voy a meter todo, en vez de separar acá una clasificación o a crear una tabla para clasificación, directamente creo el campo clasificación y meto todo ahí, digamos, identificador, recomendación, lo que sea que necesito, lo meto ahí. O si no, saco esta tabla y pongo aquí recomendación como un atributo de la película, descripción como un atributo de la película, ¿sí? Eso para que lo tengan ahí, ¿ok? Esto pueden modificarlos a su antojo, a su entendimiento, como a ustedes más les guste, ¿sí? Les comparto esta tablita, perdón, les comparto esta carpeta con la que estuvimos trabajando para que ustedes la puedan tener y para que puedan practicar, ¿no? Y puedan hacer cosas con ella. Ahí se los mando por el chat. Ahí ya está listo para que para que lo puedan ver, y se los mando por WhatsApp también. ¿Alguna duda con esto que estuvimos viendo? ¿O estamos bien? Una consultita, Sí, sí, hay que practicar, parece fácil, pero hay que practicar. sí, sí, sí. Una consultita, y para mermar stock o todo lo demás, ¿usamos otro script o se adaptan el que estuvimos usando para añadir stock? Sí, mira, para incrementar, o sea, para cambiar, actualizar un dato, poner que vos ya pusiste que el stock es 100 y quieres cambiarle el valor, ¿verdad? Sí, sí. Ahí vamos a ir un poquito más adelante con esto de actualizar datos en SQL. Fíjate que lo que te va a pedir después, esto ya lo vamos a ver en la otra clase, ¿sí? Pero sí, vamos a actualizar los datos con otro script, que lo que hace es buscar el campo y cambiarle el valor nada más, ¿ok? Eso hace un poquito de Python, un poquito de SQL y ya podemos actualizar valores dentro de base de datos.
¿Bien? Ok, Si una lo querés ir duda. viendo, está acá, es esta parte que dice Updating Data in SQL. Y el SQLite es Sí. como un híbrido entre SQL y Python, ¿no? Es una mezcla. Sí, es la que hicieron, es el motorcito de base de datos que hicieron. Esto se usa mucho en celulares, SQLite, vieron en dispositivos móviles, digamos, y es lo que mejor adaptaron para Python. Así que sí, tiene como su híbrido, si se le quiere llamar así, el motorcito de base de datos que está mejor adaptado para Python, digamos, y con el que se comienza y está bastante bueno. Así que sí. Pero sí es un SQL puro, digamos, no deja de ser un SQL puro. Por eso les dejé esto del tutorial de SQL, porque es un lenguaje más, digamos. SQL es un lenguaje propio de base de datos, ¿sí? Nosotros Python lo utilizamos para hacer todo lo que llamaba hace un ratito uno de los compañeros el backend, pero SQL es el lenguaje que se va a encargar de hacer las cosas con las bases de datos, ¿sí? Porque si aprenden SQL, no solamente van a trabajar con Python, después van a poder trabajar con cualquier otro motor, ¿sí? En cambio, bueno, y si aprenden Python después y saben SQL, van a poder trabajar con Python sobre cualquier otro motor de base de datos. Ahí ya con un driver, ya hacen la conexión y listo. Bueno, háganme acordar que les comparte esto por WhatsApp y ahí les subo la carpetita esta para que lo puedan ir viendo, ¿ok? Desde acá se los dejo entonces, se los dejo ya mismo para que no olvidarme después, así lo pueden ir viendo. Bueno, estamos entonces por hoy, creo que completamos esta parte, ya llevan un poco de trabajo, pero no falten el jueves porque vamos a ver relaciones y ahí en la parte de relaciones se pone más interesante y hay más práctica todavía, como siempre, ¿no? Así que bueno, nos vemos el jueves entonces. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves, nos estamos viendo. Que anden muy bien. Y el jueves tenemos el coloquio, sí. Ahí justo pregunta Facundo. En la última parte la vamos a utilizar para hacer el coloquio. Bien. Así que bueno, estamos ahí. Nos vemos el jueves. Practiquen si es que necesitan repasar para el módulo anterior. Nos estamos viendo. Que anden muy bien.